Hola amigos, he querido hacer un vídeo corto hoy y compartir un breve pensamiento para la gente en la Franja de Gaza y en realidad para toda Palestina, por todo lo que están sufriendo en estos momentos, por el más intolerable extremismo y terrorismo que hemos visto de parte del Estado de Israel en mucho tiempo. But certainly, for more context, that building is where Al Jazeera's offices are. There we are, another strike on that tower. And the tower has come down. That is the Al Jallah Tower. That tower is where Al Jazeera's offices are warehoused. The Associated Press offices were also housed in that building. Whenever you see journalists doing live updates from Gaza, they're usually standing on the roof of that building, which has now been flattened in an airstrike by the Israeli military. So that is a landmark, an institution that has now been razed to the ground in Gaza. Y es terrorismo. Lo que los israelíes están haciendo a los palestinos en este momento es auténtico y brutal terrorismo. Como dije en mi anterior reporte, esto es porque ha habido un gran rechazo a las políticas estatales en Israel. El gobierno de Benjamin Netanyahu ha creado básicamente un estado de apartheid dentro de Israel, entre los inyectados y los no inyectados, y esto ha provocado un gran rechazo. Así que para combatir eso, él ha fabricado una guerra con Gaza, una guerra con Palestina. Y como he dicho anteriormente, es imposible llamar a cualquier enfrentamiento entre Israel y Palestina guerra, porque hacen falta dos ejércitos para tener una guerra. Y cuando observas lo que son los dos ejércitos en Israel y Palestina, no hay manera de que se le pueda llamar a eso una guerra, amigos. Hay civiles desarmados tirando piedras a soldados altamente equipados, con armas automáticas, lanzagranadas, lanzando granadas entre los campos de cultivo, y niños corriendo a través de esos campos. Y son niños, amigos. Si os dais cuenta de la edad de la mayoría de los que aparecen en esos vídeos, la media de edad en la Franja de Gaza son 17 años, damas y caballeros. Y lo sé porque yo he estado allí. Estuve en el 2012. Nos arrastramos a través de los túneles de los rebeldes y pasamos 10 días en Gaza, paseando por ahí con una videocámara. Fuimos detenidos por Hamás, que nos acabaron llevando de vuelta al Cairo. No nos dispararon por penetrar en su país ni nada de eso. No encontré allí a ningún terrorista. Lo que encontré fue un mundo de niños y un mundo de personas encerradas bajo asedio y muriendo lentamente bajo el yugo de Israel,
que en ocasiones solo permite que haya la suficiente comida para que tengan las suficientes calorías para apenas seguir con vida. Es absolutamente atroz lo que sucede y lo que ha venido haciendo el Estado descontrolado de Israel a la pobre gente inocente de la Franja de Gaza. Y puede que no penséis eso, puede que penséis que son todos terroristas, pero eso es porque os habéis tragado las mentiras que os venden los medios y os las habéis creído. Pero nada de eso es cierto, y como he dicho, yo lo sé porque he estado allí. La Franja de Gaza es un mundo de niños, amigos. Eso es lo que es, y es el mayor dilema moral que afrontamos en el mundo hoy día. Y como he dicho durante muchos años, si no sanamos esta situación, el destino de Palestina será el destino del mundo. Y mirad lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y qué camino os parece que lleva esto. Y tenemos a las fuerzas ofensivas israelíes, no son las fuerzas de defensa, y están conduciendo la peor matanza y bombardeo en la Franja de Gaza que hemos visto en al menos 2 o 3 décadas. Y ahora ha escalado a la zona oeste y en Jerusalén, donde extremistas israelíes y terroristas israelíes están literalmente sacando a palestinos de sus vehículos y apaleándolos hasta la muerte en mitad de las calles. Esta es la mentalidad de los colonos. Y tenéis que entender que estos son los peores extremistas y terroristas y sociópatas y psicópatas que el mundo haya visto nunca. Y ahora tienen vía libre para ir y matar y violar y herir y destruir a cualquier palestino que vean, bajo la excusa de protegerse. Y es una maldita estafa. Israel es un estado descontrolado, amigos. Es un estado terrorista. Y todo lo que dice es una mentira. Está llevando a cabo los peores actos de genocidio contra niños y ha sido apoyado por terroristas de todo el mundo que se hacen pasar por políticos y algunos periodistas dementes. Y ya veis, ese es el IDF, amigos. Oh, parece que hay algunos niños tirando piedras. Será mejor tirarles una granada. Y son cobardes sin agallas. Eso es el IDF. Cualquiera que esté en el IDF es un cobarde sin agallas. Se unen al IDF para poder ir y matar niños que no pueden defenderse. Oh, menudo soldado valiente soy. Y otra cosa sobre el IDF, una pequeña situación que tienen en Israel para obtener la ciudadanía del Estado de Israel. De otro modo, no obtienes ningún beneficio por parte del Estado. Solamente eso ya indica que cualquiera que se ha unido alguna vez al IDF es un cobarde sin agallas. Estos tipos eran tan flojos y tan dementes que no tenían ni siquiera las pelotas de plantarse frente a su gobierno y decir ¿quién coño creéis que sois? Negándome la ciudadanía porque no quiero ir a matar niños. No, prefiero ir y matar unos niños porque soy un cobarde sin agallas. Y puedo ir y matar niños y proclamar que es autodefensa, porque soy un pequeño cobarde sin agallas. Eso es el IDF, amigos. Estos son los más extremistas, dementes, ególatras, mierdas que el mundo ha conocido nunca. El puto IDF.
respaldando el abuso infantil, porque eso es lo que es la Franja de Gaza. La media de edad en Gaza son 17 años. Es maltrato infantil, castigo colectivo, maltrato infantil. Israel, el Estado descontrolado de Israel, cometiendo genocidio contra los niños, solo para cubrir las fechorías cometidas contra su propia población, para mantenerlos distraídos. Oh, sé que estáis todos frustrados, os hemos mantenido encerrados durante tanto tiempo, y ahora estos extremistas israelíes en la zona oeste están liberando todas sus frustraciones, haciendo pedazos a los palestinos. Es jodido, amigos, esto que está sucediendo es jodido. Y cualquiera que lo apoye está jodido también. Tiene que parar, esto tiene que parar. Todos nuestros gobiernos son corporaciones. ¿Entendéis lo que eso significa? El gobierno de Estados Unidos es una corporación, el gobierno australiano es una corporación, el gobierno británico es una corporación, el gobierno canadiense es una corporación. Pensadlo, solo un poco de lógica básica. Bajo la ley corporativa, una corporación recibe los mismos derechos que una persona viviente, cualquier hombre o mujer, ni más ni menos. Así que, ¿qué quiere eso decir? Cuando el gobierno se convierte en corporación, ha abdicado su derecho a cualquier tipo de autoridad, y ahora solo tiene la misma autoridad que cualquier otro hombre o mujer. Así que, ¿por qué carajo hacéis lo que esta gente os dice que tenéis que hacer? Especialmente aquí en Australia. ¿Por qué hacemos lo que esta gente nos ordena? Están llevando a cabo este fraude masivo. Y para mantenernos distraídos sabíamos que iban a iniciar una guerra en alguna parte. Y por supuesto han iniciado una guerra contra los niños en la Franja de Gaza. Y la gente indefensa de Palestina, mientras les llaman terroristas. No es una guerra, amigos. Oh, los misiles lanzados por Hamas. Hamas es una creación israelí. Y los misiles que lanza son cohetes lanzados desde tuberías, impulsados por fertilizante, que no podrían hacer un agujero en tu maldito tejado. Es todo lo que hacen. Y dicen que son terroristas respaldados por Irán. ¿De verdad? ¿Y cómo se las arregla Irán para enviarles todas esas armas? Israel tiene el lugar bajo asedio. Ha estado bajo asedio por años. Todas las fronteras están cerradas, nadie puede entrar. Han inundado los túneles. ¿Cómo llevan esas armas iraníes hasta allí? Pues no lo hacen, porque es toda una farsa. Israel solo utiliza a esta gente para probar sus armas y las utilizan como carne de cañón cuando necesita una distracción, cuando necesita más dinero. Entonces clama contra el terrorismo y dice, oh, yo estoy bajo ataque. No, no lo estás. Tú estás atacando a todos a tu alrededor. Que se joda Israel, que se joda Benjamín Netanyahu y que se joda a todo aquel que los apoya. Salvad Gaza, amigos, porque si no salvamos Palestina, entonces el destino de Palestina será el destino del mundo. In Lakesh. Adiós. יואו, נודל, פתחו קטן, ערבים, נודל. יואו, 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 אימא'לה. יואו, 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 יואו. יואו, יואו, לא מאמין. די, די. לא, לא, די, די, תערו. די, די. יואו, יואו, אני לא מאמין. יואו, יואו. לא מאמין. די, די! היי, היי! صالح 6 منتصف 2 سي محمد وقفت؟ صالح 6 منتصف 2 شفت الصاروخ مطلوب؟ Mm-hmm.